Bueno, era un día domingo, un día precioso, muy hermoso, y el día anterior había estado el sismo en Concepción, de tal manera que estábamos enterados por las noticias de la radio de que en Concepción había habido un temblor fuerte cercano a un terremoto. Y yo estaba casado hacía 8 meses y estábamos con mi señora en el departamento que arrendábamos y estábamos dispuestos a salir a caminar porque ella estaba embarazada de 7 meses. Entonces necesitábamos, según el doctor, caminar. Con el comandante andábamos en Valdivia y llegamos como a las 2:30 de la tarde. Entonces yo voy a guardar el auto del regimiento y el oficial de servicio me dice: oye, el que te voy a dejar a tu casa, te voy a mandar a dejar a tu casa, dijo tu comandante. Así que me dejó en la casa de mi mamá. El día domingo era el día en que nosotros teníamos que salir a paseo. Mi papi nos llevaba todos los domingos al cine, porque era la única entretención en esos años. Entonces, ya, arréglense niñas, porque vamos al cine. Ingresé a bomberos en el año 60, en marzo del año 60, justamente el año del terremoto. De tal manera que cuando ocurrió el terremoto, yo estaba recién ingresado a bomberos. Entonces iba a quedar, ya mi papá no iba a lechear porque él lecheaba, por eso más lo buscaban, para ordeñar. Y como ese año no le tocaba ese trabajo, entonces lo íbamos a Santiago nosotros. Teníamos la plata junta, ya todo listo para partir. Pasó esto, al terremoto. Un día no, que nadie esperaba ni lo que iba a pasar. Y también iba a ir a ese paseo, pero mi padre, la última hora del viernes en la noche, porque el sábado íbamos y volvíamos el domingo. Mi padre no me dejó ir porque no nomás. Esas cosas sin explicación, que cuando a los papás se le ocurre algo es no. Entonces, no fui. Yo estaba muy malhumorada, muy enojada, había llorado mucho porque no me habían dado permiso, pero no era mi momento, yo creo, para haber ido. Habían unas ovejas en un terreno colindante y ya empezaron a balar, curiosamente, las ovejas alrededor de las 8 o 9 de la mañana y no pararon de balar hasta la hora del terremoto. Un domingo de mayo, un día muy, muy bonito, con una temperatura fuera de lo normal, muy asoleado. Y con una amiga nos fuimos al Cerro Filipi a mirar. En el Cerro Filipi también llegó un sacerdote que había acá en Puerto Varas, que fue el que impulsó justamente las aldeas SOS, José Neudorfer. Había galería, balcón y platea. Ya nos dejó en balcón. Entramos, nos sentamos, nos acomodamos con mis 2 hermanas. Todo lindo. Iba a empezar la película, empezó la película. Y de repente alguien dijo: está temblando. Está temblando fuerte. Yo estaba descansando, me había acostado a hacer siesta y empezó como a las 3, claro, a las 3:11 dice que se inició el terremoto. En realidad fue tan fuerte que uno cuesta imaginárselo, en realidad cuesta. Yo me levanté, me coloqué en el dintel de la puerta de mi dormitorio afirmándome así, y así todo me botó lejos, Salgan, 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 gritaba la gente. Yo tomé a mis 2 hermanas de la mano, bajamos, pero con tranquilidad, porque no fue fuerte. Ya, entremos porque ya pasó. Nos dijeron eso cuando viene el temblor
el terremoto mismo. Fue terrible, porque la gente empezó a salir despavorida. Salgo a la casa y ahí fue el terremoto. Yo miro hacia el sur, los palos de luz se perdían y como una ola así. Yo quise andar y en 80 metros que anduve, pegué como sus 5 porrazos, pero llegué todo embarrado a sacar el carro de la primera porque estaba a la orilla de un cerro. Y caían unos peñascazos de arriba, así que fui a sacar el cuartel. Abrimos la puerta, pero nunca salimos a la calle porque caía de todo. Y los cables eléctricos se azotaban uno con otro, entonces había muchas llamaradas de energía eléctrica. Y la gente que estaba al frente nos gritaba, gente que estaba en el piso porque no se podía mantener en pie, nos gritaba que no saliéramos, que no saliéramos. De hecho, no salimos. Cuando empezó primero a moverse la casa, y pasó. Fue un ratito y pasó. Pero no sé cuántos minutos más pasaron y volvió a moverse la casa y ahí ya no, para mí ya no terminaba nunca. Pasé el terremoto de Puerto Montt aquí en esta misma casa. Nos habíamos cambiado el día antes. La casa era nueva, recién hecha. Resistió perfectamente los embates, ni a mis 3 hijos mayores. Y con ellos en el suelo resistimos los embates del movimiento sísmico, en el suelo sentados acá afuera, porque no se podía estar de pie. Yo vivía en una casa, vivo todavía en la misma casa, de 2 pisos. Bajé la escalera de poto porque no me podía sostener si uno no podía pararse. Además que, imagínense usted, duró más de 8 minutos. No terminaba nunca, nunca. Llegaba y todo lo que es mueble, cosas, eso estaba todo en el piso. Cuando ya cayó la chimenea adentro de la casa y partió la estufa de leña que teníamos, ahí yo dije, Dios mío, ¿y esto qué es lo que es? Pero no entendía yo qué es lo que era. Salíamos afuera y las de tierra se hacían olas, como en el mar, y de repente hacía esto. Y en una zanja de esas yo caí. Estaba este sacerdote con unos alumnos del Colegio Germania de ese entonces, tomando fotografías tanto de la cruz misma como de las distintas vistas que se podían apreciar desde arriba. Y de repente comenzamos a sentir que el suelo se nos movía. Y llegó un momento en que la verdad es que no pudimos mantenernos en pie. Terminamos todos así como a 4 patitas sobre el pasto y siempre dando vuelta la cabeza y mirando porque la cruz la teníamos a la espalda y veíamos cómo se cimbraba la cruz. Qué manera de gritar, de llorar. Miré hacia el cine y vi un montón de carteras, de zapatos, de ropa, todo botado. Y salimos, la gente salió despavorida. Fue una sensación de impotencia tan grande, de no saber qué estaba pasando, de qué es lo que venía, por qué pasó esto. Vienen las preguntas, ¿no es cierto? Y yo siendo tan jovencita, tan niña, no podía asimilar lo que estaba pasando. Me voy a la máquina para sacarla del centro de la calle, cuando me avisan que está ardiendo una panadería al lado de atrás del cuartel donde están los carabineros ahora, en Guillermo Gallardo, atrás una panadería que había ahí se estaba quemando. La fuimos a apagar con un bombero apellido Torres, un cabro joven, Luis Torres. Entonces ahí apagamos eso y no había agua, los grifos quedaron sin agua. Así que bajamos un estero de arriba de Santa Teresa, pusimos unos tablones y ahí habíamos hecho ejercicio muchas veces para probar cómo era trabajar cuando no había grifo.
Y lo que sí recuerdo que fue más impresionante fue que vi que un galpón se derrumbó. Y no sé si sería visión de niña o el movimiento era extraño, algo que nunca había visto ni he visto otra vez. Era como que se juntaba y se extendía, se juntaba y se extendía hasta que se derrumbó. El segundo hermano, y es hombre, me dice, aquí está la Olga. Pero él ya andaba encima de los escombros ahí, buscando, dijo, mi mamá lo aplastó al cerro. Entonces yo ya sabía que mi mamá estaba muerta, que ya no, él lo llamaba y dijeron no, lo aplastó al cerro. Andaba en el centro de Puerto Varas en el momento del terremoto y cuando subimos ya esa casa ya estaba caída, estaba comenzando a humear. Ahí había una casa grande, ¿no? Pertenecía a una familia Niklich y ahí vivía una señora inválida. Y esta señora no pudo escapar porque la casa cayó hacia el fondo, la parte baja del Hotel Solace hoy en día, ¿no? Ahí hay un vacío que todavía existe, no hay construcción, no hay nada. Y como todas las casas aquí en el sur, tenían cocina a leña. Como era invierno, en general aquí las casas prácticamente están todo el día con calefacción a leña. Se dio vuelta la estufa, se cayó la casa con el terremoto y también se cayó eso lo empezó a quemar. Y se quemó completa la casa y también falleció la señora ahí adentro, quemada también. A mí me impresionó mucho porque yo a la viejita que falleció no la recordaba, pero sí a los hijos y al esposo de ella también. Y recuerdo cuando pasan las horas y yo salgo a caminar de mi casa por San Francisco hacia arriba y de repente en la mitad de la calle veo que venía este caballero, el esposo. Ya tenía bastante edad, venía caminando con bastón y a medida que se iba acercando a su casa le iban corriendo las lágrimas. Eso a mí me impactó tremendamente, porque de hecho ya no iba a encontrar su casa, no iba a encontrar nada, ni tampoco a su señora. No sé, debe ser Ralún. Ralún debe ser. No era acá. Acá está mi papá con su con su máquina sacando fotos. Y esa soy yo. Donde andaba con su máquina fotográfica sacando fotos, donde él anduviera, no necesariamente haciendo trabajo fotográfico, sino que paseo que él hacía, él aprovechaba la instancia a sacar fotos. A él el terremoto lo pilló en el volcán Osorno, entonces la verdad que todas las fotos que hay del terremoto fue lo que quedó pasando el terremoto. Entre ellos un hermano mío que se encontraba también en el volcán Osorno, en donde hubo una enorme tragedia, donde cayó un gran aluvión sobre un refugio que allí había, de los Pumas parece que se llamaba, o el Teski Club, no recuerdo bien cómo se llamaba ese refugio, y él estaba arriba en el tercer piso y alcanzó a escapar a poto pelado, la verdad, porque se estaba cambiando de ropa luego de haber ido a alguna excursión. Lo único que él contó del refugio, es cuando lo contaba, que ellos llegaron en el refugio, dejaron sus cosas, había gente, había más personas, y fueron a escalar, a excursionar, a caminar, qué sé yo, y cuando empezó esto y volvieron de vuelta, él dice que el refugio estaba destruido y que ahí efectivamente murió gente porque había gente en el refugio en ese minuto, que no alcanzarían a salir, me imagino.
en el dintel de la puerta había una amiga que era de apellido Klein, hija de don Evaldo. Don Evaldo Klein, que era diputado hace tiempo de la Nación, por la provincia aquí de Yanquihue. Y esta niñita tenía un problema para caminar un poco, y mi hermano la tironeaba, así como iba firmándose un pantalón, sin zapatos, entre las piedras, y veía cómo la tierra lo venía persiguiendo, hasta llegar a un precipicio inmenso, en donde ahí quedó, pero esta amiga pasó a caer, tropezó, y mi hermano ya no la pudo tirar, y eso fue un pesar para él muy grande durante muchos años. Murió. Y la chiquilla, claro, murió aplastada. La encontraron, sí, porque ella llegó hasta el borde casi del precipicio de las últimas piedras que fueron rodando y cayendo. A ella lograron encontrarla, pero hubo muchas otras personas que no aparecieron jamás después debajo de ese aluvión. Quedaron sepultadas ahí por toneladas y toneladas de tierra. Lo avisa un carabinero civil que andaba, que me conocía, me dice él que se está quemando mi cuartel. Se están quemando los pacos, y yo así, por reírme. No, si es cierto, me dijo, si no es broma. Así que partimos para allá, efectivamente, dimos agua. Se estaba quemando una cocina y había una cuca afuera y nos la sacaron, una cuca que estaba en pana. Así que estaba ardiendo la pared, así que fuimos hasta Guillermo Gallardo, fuimos a llenar el estanque, y volvimos, y ahí lo apagamos, y la quinta y la segunda instalados sus carros en ese momento, pero a los grifos, pero los grifos no tenían agua y no tenían estanque, así que para el terremoto fui la primera máquina que sacó la primera nosotros. Cayó la capilla de la Inmaculada, era una capilla de un estilo gótico preciosa, del Colegio Inmaculada Concepción de acá de Puerto Varas, y lo primero que cayó fue una parte donde estaba el coro, que era como la parte de atrás. Siempre en las iglesias se ubica el coro, y ahí tenían un armonio grande, muy bonito, y ahí esa parte fue la primera que cayó. Posterior a eso cae el altar mayor, y en segundos yo vi que cayó todo hacia adentro. Después tú ibas, oye, y era esta la altura que quedó esa iglesia. Y ahí se veía que el aparataje de fierro que había tenido en su momento, su estructura, estaban como cortados. Era impresionante. Ni siquiera doblado, sino que como que fue tan fuerte el golpe que los fierros se cortaron. Y ahí empezó el drama. Ay, no sé, parece que tuvimos como 2 días sin auxilio de nadie, porque los caminos ya por acá de Petrocuey para allá se cortaron, pero ya tampoco se atrevía a ir porque parece que el viento, había viento, qué sé yo, no lo sé, pero tuvimos hasta que llegaron los argentinos que escucharon esto, entonces ellos vinieron y ahí me fueron a pillar. Los militares argentinos anduvieron a buscar allá a la gente. Nos acostábamos prácticamente a medio vestirnos porque seguía temblando, entonces en la noche también se ponía difícil esta cosa. Rápidamente nos levantamos, nos poníamos los zapatos y ya estábamos listos parados en la puerta de nuevo, te fijas, porque no sabíamos si esto seguía. Nos volvimos para nuestra casa en la tarde y ahí la casa se movía toda la noche, pues no paraba de temblar. Y para mí no era novedad el terremoto, fíjese, porque yo pasé el terremoto del año 39 en Concepción. Tenía 6 años para el terremoto de Concepción. Entonces para mí los temblores no me hacen cosquillas. Bueno, en el caso mío yo estaba viviendo en el hogar universitario del Instituto Pedagógico, y allí comenzamos a enterarnos por la radio de que había habido un gran sismo en el sur de Chile. Y luego, sin que nadie nos llamara, porque no había sirena, no había teléfono, no había radio, no había nada,
cada uno empezó a llegar a su cuartel de bomberos. Yo esa tarde bajé, mi compañía tenía su cuartel en Guillermo Gallardo, ahí nos reunimos un grupo y empezamos a organizarnos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y empezamos el reparto de agua por las poblaciones donde pudiésemos entrar, porque había muchos escombros en las calles. Entonces en muchas partes quedábamos bastante distantes de la población, pero le pedíamos que se acercaran al carro y nosotros le íbamos entregando agua. En lo que pudieran traer, la majuana en ese tiempo, en baldes, lo que tuvieran para que pudieran llevar agua. Y las noticias realmente es lo que actualmente se llaman fake news, ¿eh? O sea, realmente no correspondían a la realidad, fueron muy abultadas. De Puerto Varas, por ejemplo, bueno, Valdivia ya decían que prácticamente había desaparecido. En Puerto Varas se había salido el lago, que se había inundado todo Puerto Varas, que habían hecho erupción los dos volcanes al mismo tiempo y que prácticamente no quedaba mucho. Fue igual, fue bien aperrada la vieja, pero después para el terremoto del 60 ella se asustó demasiado y se fue a Bariloche. Esa noche el río Cachimba que se ve allá, ese se trancó en una parte y como donde ellos estaban es como una península y estaba el taco de árboles y cosas ahí y eso hacía que temblara más cuando venía una réplica, hacía que el temblor fuera más acentuado. Entonces ella se asustó demasiado y no quiso saber más de Chile y se fue, dejó todo botado. Yo no puedo decir que anduve repartiendo agua, no, porque mi compañía no era de agua, pero mi compañía cumplió otra función más difícil, más, no sé cómo llamarlo, porque a nosotros nos tocó desenterrar decenas de cadáveres que quedaron aplatados, fundamentalmente en el sector de Modelo. Y a nuestra compañía le tocó la difícil misión de a pala limpia, no había retroexcavadora, no había nada, a pala limpia, sacar decenas de cadáveres. No voy a hablar de cientos ni de miles, pero de decenas sí. Vinieron a Yanquihue y se encontraron con todo este desastre que en este momento existió acá en Yanquihue, cerca del puente donde estoy parado, donde esta infraestructura fue clave para que exista una conectividad entre la gente que vivía, entre los habitantes que vivían entre el lado sur y el lado norte de Yanquihue. Entonces fue un trabajo muy arduo, muy largo, pero sabe que después cuando veníamos al cuartel y lo analizábamos, nos sentíamos felices. De que una vez más habíamos ayudado, lo habíamos hecho bien. Y también se creó algo que fue muy agradable. Al segundo o tercer día se instaló frente al cuartel una fogata y que se replicó en todos los cuarteles, donde la gente que vivía en el sector venían a calentar su comida, venían a calentar agua y dejaban para nosotros. Y mi mamá cocinaba y como se había caído la chimenea de la cocina, entonces ella cocinaba afuera. Y ella tenía una máquina lavadora que tenía un tambor enlosado, ¿ah? Y ahí ella preparaba una gran cazuela todos los días, hacía como podía un postre de leche generalmente, y eso fue el almuerzo y la colación de todo el mes de mayo, yo creo, mayo, mediados de junio, hasta que logró la gente ya poder armar y ordenar de alguna manera sus casas. Fueron tiempos como
un poco difíciles, pero fíjate que el espíritu de toda la gente en general nunca decayó. Yo nunca vi a la gente lamentarse de que mire cómo estamos y que no viene nadie a ayudarnos y que nadie nos trae nada. Porque hoy en día la cosa es distinta. Eso a mí me ha llamado la atención. En ese entonces estábamos todos exactamente iguales. Todos sin agua, todos sin luz, todos con las cosas muy básicas. Y cada uno dentro de lo que podía ayudaba a otros si las cosas se daban así. Ya hay que ir a buscar agua. Entonces la función era que teníamos que ir a todos los chicos, las chicas, jóvenes, lolitas, qué sé yo, a buscar agua. Empezaron los pololeos y todo eso, y en las noches durmiendo en carpa. Lo pasábamos, mira, para contarte, hacerte el cuento corto, lo pasábamos bien. A pesar de toda la tragedia, después fue disfrutarlo, porque todo el mundo se acompañó, ¿no es cierto? Pero fue una época también de dulce y agraz, de blanco y negro.